Iglesia, y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, Señor, gracias una vez más por permitirnos cantarte, Señor. Qué bello es cantarte en los diferentes formatos, Señor, cuando te alabamos, mi amado Padre, y tú nos permites tener a nuestras hermanas que tocan precioso y cantan precioso, cuando nos permite cantar toda la banda, cuando permite que canten algunos, y también cuando nos permite solamente con una persona, con una guitarra, y alabarte todo el pueblo junto, Señor. Qué hermoso ver a tu pueblo alabando, agradecido cuando tenemos más recursos y más medios, pero también recordando que si aún no tuviéramos guitarra, queremos venir y cantarte y alabarte con nuestras voces, con este instrumento que nos diste, que son nuestras voces, Señor. Permite que más allá de todo tengamos un corazón dispuesto a alabarte, un corazón dispuesto a cantarte, un corazón dispuesto a agradecer por lo mucho que haces por nosotros, Señor. Mi amado Padre, Señor, gracias por poder no solo ofrendar de manera comprometida y generosa en nuestra iglesia local, sobre todo los miembros con el compromiso que tenemos con nuestra iglesia local de ofrendar regularmente, de manera comprometida, de manera generosa, sino porque también le podemos enseñar a nuestra familia, aunque sea con $1, con $5, aunque sea dejando de ir a McDonald's una semana, dejando de comer pizza una semana, enseñarle a nuestros hijos, ese dinerito de esa pizza de esta semana lo vamos a donar para Guatemala, y que la familia aprenda también a dar con sacrificio, a dar con dolor. No para que haya holguras para uno y estrechez para otro, sino para dar con generosidad, para que la obra del Evangelio se siga expandiendo, para ser una iglesia bíblica en las finanzas también, Señor, que es un área que nos cuesta, Señor, lo reconocemos. Mi Padre, Señor, venimos ahora delante de ti con el clamor, con el deseo, con la súplica, Dios, de que sea usted, Señor, hablando en nuestros corazones, Señor. Padre, esta es tu amada iglesia, nadie la ama como tú. Despiértanos, Dios. Sacúdenos, Dios. Padre, que la realidad de nuestro pecado sea tan evidente que prácticamente podamos ir delante de ti, Señor, con lágrimas, con un corazón roto, Señor. Pero al mismo tiempo que tu gracia sea tan evidente que corramos a ti, Señor. Que tu dirección sea tan evidente, Señor, que salgamos buscándola, Señor, y deseosos de vivir para tu gloria, Señor. Confróntanos, anímanos, repréndenos, exhórtanos, haz tu obra, como solo la puedes hacer tú a través de tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo. Quiebra corazones, sana corazones. Ayúdanos a entender qué es lo que nos quieres decir hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, hablamos hoy, por la gracia de Dios, tuvimos una clase para nuevos miembros. Si Dios quiere, hermanos que se estarán uniendo a la membresía en enero, algunos a través del bautismo, otros a través de la reunión de miembros, después que pasen el proceso de membresía. Y hablando con ellos, destacamos que uno de los valores que tenemos como iglesia es la predicación expositiva consecutiva. ¿Qué significa la predicación expositiva consecutiva? Que siempre que podamos queremos pararnos aquí con una carta y el grupo de versículos que le toca, leerlo, explicarlo y aplicarlo, conectarlo con Cristo y con el Evangelio. Y que de alguna manera podemos fallar, nos podemos equivocar, pero que ustedes digan, esos hermanos se están esforzando por decir lo que dice la Biblia. Yo les animo a que sean buenos verianos y en lo que vamos predicando, que usted siga con el dedito, que usted lea, que usted mire, que usted llegue a la casa y busque un diccionario, que tú llegues a la casa y busques un buen comentario. Hay una Biblia que siempre recomendamos, se llama la Biblia Reformada, la Biblia de la Reforma, editada por R.C. Sproul. La recomendamos porque tiene varios comentaristas, no uno solo. O sea, no es el comentario de una sola persona, no está malo tener un comentario de ese tipo, pero siempre ayuda a tener un tipo de Biblia de estudio donde varias personas participen, porque tienes un grupo de pastores, varios pastores ayudándote a entender esos textos. Así que los animamos a que sean buenos verianos y a que escudriñen lo que les vamos a decir. Hay domingos que vamos a estar predicando de Navidad, de la pasión, la muerte y la resurrección, porque como iglesia creemos sabio hacer esas pausas. Hay domingos que van a venir otros predicadores y traerán sus textos, traerán la porción de la palabra, siempre de manera expositiva, pero no consecutiva. Pero en la medida de lo posible queremos ser expositivos y consecutivos.
Como ustedes saben, nosotros estamos en la carta de Judas. Hoy regresamos a Judas, le pido que vayan a Judas. Judas tiene un solo capítulo. Es una de las cartas más cortas del Nuevo Testamento. Y hoy estaremos en los versículos 3 y 4. Si usted viene por primera vez, y perdona que explique todo esto, pero es que a veces hay personas que llegan y no lo saben. Por la gracia de Dios tenemos un grupo de hermanos del equipo audiovisual que ellos filman las predicaciones y las suben a una aplicación, a una herramienta que se llama YouTube. Usted puede ir y ver en YouTube las exposiciones pasadas para que de esa manera pueda entender un poquito lo que estamos hablando hoy, porque no siempre podemos regresar y volver a explicarlo todo, porque perderíamos mucho de lo que queremos compartir hoy. Habiendo dicho esto, quisiera que nos centráramos en lo siguiente. No sé si ustedes escucharon hace unos años atrás a un apologista famoso que se llamaba Ravi Zacharias. Quizás ese nombre le suena a alguno. Ravi Zacharias era una persona que en algún momento él entiende que el Señor le llamó. Hoy no vamos a juzgar esa parte, si fue salvo o no fue salvo. Y él empezó a defender la fe. Ravi Zacharias muere y después que muere salen a la luz pecados ocultos que tenía. Cosas que le pedía a las mujeres que le hicieran y diferentes situaciones. Algunos predicadores que compartieron con él púlpito, o sea, los invitaban a la conferencia, invitaban a otros predicadores, siempre vieron dos grandes peligros en Ravi Zacharias. Uno de los peligros era que Ravi Zacharias iba a muchas conferencias. A Ravi Zacharias ir a muchas conferencias, nunca estaba el domingo en una iglesia local, nunca se nutría. Este domingo está en Florida, el otro domingo en Nueva York, el otro domingo en España, el otro domingo en otro lugar, y no hacía vida de iglesia local donde él pudiera preocuparse por otro y otros pudieran preocuparse por él. Ya cuando nosotros vemos eso en un maestro, debe ir encendiéndose, y no en un maestro, en cualquier creyente, se nos debe encender una alerta roja. El segundo problema, y ese yo lo vi también, y a veces debatiendo con algunos hermanos, algunos jóvenes, yo le decía, a mí no me gusta por esto, y es que él nunca mencionaba ningún versículo de la Biblia. Él sí, él te puede defender la existencia de Dios, diferentes cosas de una manera apologética, no estamos dañando su ministerio, lo que él decía es cierto, podemos recomendar de hecho a que usted vaya y las cosas que él dice eran verdad. Él no decía una mentira, pero no hablaba directamente de la Escritura. ¿Por qué le digo esto? Para que ustedes vayan pensando en un maestro, cuando un maestro vive de una manera extraña, cuando un maestro no se congrega o cuando un maestro no enseña por la Biblia. Lastimosamente en estos días, un hermano me envió un video esta semana de un pastor que se suicidó. Ya yo había visto el video y gracias a Dios me lo vuelve a mandar y yo estoy preparando la predicación. Yo creo que esta es la introducción de la predicación. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Este hombre era pastor de una iglesia bautista, de una iglesia, por decirlo de alguna forma, una iglesia regular, de una iglesia normal, no de una secta, de algo que se inventó, sino que era pastor de una secta. No solo era pastor, sino también que era como el alcalde del pueblo, en donde él estaba, era un alcalde de un partido político, pero este hombre tenía una segunda vida, con un segundo perfil. Por una parte era pastor, enseñaba, sí enseñaba desde la Biblia, pero tenía otro problemita. Era político, pudiéramos decir hasta políticamente correcto, bastante correcto. Ahora ustedes van a YouTube y buscan para que sepan mi partido político. Nada, tampoco ese es el mío. Yo no. Mi partido político es Jesucristo. Y este hombre tenía un perfil como homosexual, donde él se vestía de mujer y donde él se presentaba como una mujer con curvas en transición, o sea, que está pasando a ser homosexual. Cuando descubrieron esto y el pecado sale a la luz, él trató de justificarse diciendo, y es real, que el pastorado da mucho estrés. Yo sé que el pastorado estresa mucho, sobre todo cuando tienes que pastorear solo, de ahí la ventaja y la bendición de tener una pluralidad de pastores trabajando juntos, pero nada justifica el hecho de pecar. Entonces dice que era algo que hacía con su esposa, que su esposa lo sabía, pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento nosotros encontramos que la ley del Señor nos dice que los hombres no debemos vestirnos como mujeres. A Dios no le agrada que los hombres, no sé si han visto a Bad Bunny y todos estos hombres ahora que salen en saya con los labios pintados, y no quiero hablar de más cosas porque no es el punto, pero el punto es que el hombre no debe hacer eso. Aunque él hiciera un juego, aunque él lo hiciera
en la pantalla de su casa, no tenía que hacer eso. La policía en algún momento sale detrás de él para protegerle, pero él cogió una pistola y se quitó la vida. Pudiéramos pensar muchas cosas, pudiéramos llegar a pensar hasta que no es creyente, porque un creyente quizás se hubiera arrepentido, hubiera reconocido su pecado, aunque hubiera perdido el pastorado, hubiera perdido la alcaldía, tenía una esposa, tenía 3 hijos, y hubiera seguido viviendo como un creyente para la gloria de Dios. Y tenía la vida entera para vivir para Dios, para recibir el perdón de Dios, pero decidió otro camino. Y no estamos diciendo que por suicidarse perdió la salvación. Estoy mezclando muchos temas y es complejo. Lo único que quiero, porque no quiero que desvíe la atención, que su conducta indicaba que él no era un verdadero pastor y mucho menos un verdadero creyente. Pero esto no se sabía desde el principio. De hecho, nadie lo sabía. Para las personas, él era el pastor y el alcalde. Pero detrás había algo que nadie sabía. El título de nuestro sermón, y a lo que lo vamos a estar invitando hoy de parte del Señor, es: Iglesia, combatir el error es nuestra responsabilidad. Escuche bien, iglesia somos tú y yo, todos los que somos miembros de la iglesia, todos los que van a ser miembros de la iglesia. Combatir el error es nuestra responsabilidad. A veces nosotros creemos como iglesia que defender la sana doctrina de la iglesia es una tarea solo de los pastores. Y es verdad, vamos a ver más adelante, 1 de Pedro 5, entre otros textos, los pastores tienen la responsabilidad de estar así, de estar pendientes, de estar vigilantes. Pero no es una tarea exclusiva de los pastores. Es una tarea que involucra a todos los miembros de la iglesia. Toda la iglesia debe estar pendiente de que no entre en la iglesia el error. Por lo tanto, ¿qué queremos decir? La iglesia necesita, escuche bien, la iglesia necesita entender su responsabilidad de combatir el error. Ustedes hoy, Dios permita, que puedan entender la necesidad que tenemos como iglesia de combatir el error, de cuidar la sana doctrina. Si por la gracia de Dios ya hemos podido ser una iglesia sana, con una doctrina bíblica, ahora tenemos la responsabilidad de cuidar esa doctrina y de que el día de mañana no entre 1, 2, 3 personas y desbaraten la iglesia y dañen la doctrina y separen la iglesia y dividan la iglesia y el diablo salga ganando. Por lo tanto, necesitamos a todos los miembros activos en esta tarea. No pensar que es solo una tarea de los pastores. Tenemos un solo punto en esta tarde y es: defendamos nuestra fe. A los que están anotando, nuestro punto hoy es: defendamos nuestra fe. ¿Y por qué defender nuestra fe? La única manera de que el evangelio va a poder seguir siendo fielmente predicado es si toda la iglesia se vuelca, si toda la iglesia se pone en función de preservar la doctrina sana de la iglesia. Toda la iglesia necesita estar en esta tarea. No solo es una tarea de los pastores, de los diáconos o de algunos maestros exclusivos. Nosotros tenemos una situación en esta iglesia que va a llevar a Judas a escribir esta carta. Vamos a leer ahora los versículos 3 y 4 en adelante y vamos a darnos cuenta de cuál era esa situación que ellos tendrían. Nosotros estamos estudiando una epístola y la epístola es un discurso, por lo tanto necesitamos analizar mucho. Cuando uno estudia una carta necesita analizar, fijarse los verbos, el sujeto, los complementos, de qué se está hablando, hacerle muchas preguntas al texto cuando usted está estudiando un discurso, y es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar juntos, ustedes conmigo, con la asistencia del Espíritu Santo, vamos a analizar este discurso. Para poder analizarlo bien, yo quiero que ustedes se hagan la primera pregunta, la causa. Si usted quiere puede poner inciso A. Parece que estoy dando una clase. Ahora cuando llegue a la casa mi esposa me dice: estabas dando una clase, tú estabas predicando. Bueno, ponga ahí, no se pierda. Después yo me las arreglo con mi esposa. La causa, la causa. Tenemos un solo punto. ¿Cuál es nuestro punto? Defendamos nuestra fe. Pero tenemos que analizar estos 2 versículos. Para analizarlos bien, vamos a ver cuál es la causa. ¿Por qué Judas tiene que escribir esta causa? ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Qué fue lo que le inquietó para que él de pronto tuviera que coger
y escribir esta causa, esta carta. Vamos a leer el versículo 4, aunque vamos a predicar el 3 y el 4, para entenderla bien, primero vamos a estudiar el 4 y después vamos a estudiar el 3. Y creo que le vamos a sacar mejor el provecho así. Y esta es la causa. Y dice Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dejémoslo hasta ahí. Eran un grupo de maestros que entraron a la iglesia, pero entraron de manera oculta. Por ilustrarlo de alguna manera, imagínense, hoy tuvimos clase de nuevos miembros y alguna de las personas, fíjate que había una hermana que me dijo que ella quiere ser pastora. Y yo le dije, arrepiéntete, nada, es broma. Ella me dijo que no, que ella estaba clara, que ella es la pastora de su hogar, porque ahora mismo no tiene esposo, estamos buscando el esposo. Oren por eso. Entonces, esa hermana y los hermanos que están ahí, algunos entran encubiertos, escuchó la clase de lo que creemos, de lo que pensamos, pero aún así se queda callado. Él está claro de lo que él cree, él sabe que lo que él cree no es lo que creemos en la iglesia, pero se queda calladito y poquito a poco va escalando posiciones en la iglesia. El día de mañana iba a embarcar a Luis Carlos, el líder de alabanza, después uno de los pastores, uno de los diáconos, después llegó a ser uno de los pastores. De pronto lo tienes ahí, pero ahora saca su verdadera identidad y de pronto empieza a enseñar cosas completamente contrarias a lo que creemos como iglesia. Algo similar fue lo que pasó. Un grupo de personas entraron en la iglesia de manera encubierta. Miren nuestro texto. Porque algunos hombres han entrado. ¿Cómo entraron? De manera encubierta. Estos falsos maestros entraron de manera encubierta. Dice el pastor John MacArthur, en el griego común la expresión describía la sagacidad de un abogado que por medio de argumentación astuta se infiltra en las mentes de los funcionarios del tribunal y les corrompe el pensamiento. O sea, de alguna manera ellos entran y ellos ocultan su carácter, como este pastor de ahorita, nadie sabía su verdadero carácter. El carácter tiene que ver con lo que uno muestra y nadie sabía su verdadera motivación. Pero una vez que estaban en los lugares de autoridad, fueron sesgando, fueron dividiendo y fueron enseñando lo que de verdad ellos querían enseñar. Eso era dañino para esa iglesia y para todas las iglesias. Y Judas responde con una carta. Nosotros debemos alarmarnos con cualquier situación. Nosotros siempre enseñamos, Dios es soberano, el hombre es responsable. Judas sabe las dos verdades, por eso en la carta nos habla de las dos verdades. Y aquí en el versículo 4 nos recuerda la soberanía de Dios. Si usted lee el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que Pablo cree en un Dios soberano. Pedro cree en un Dios soberano. Juan cree en un Dios soberano. Jacobo, Santiago, el hermano de Jesucristo, el hermano de Judas, creía en un Dios soberano. Judas cree en la soberanía de Dios. Si todavía usted está aquí y usted no cree que Dios es soberano, ¿qué significa eso de soberano? Que Dios está al control de todo lo que sucedió, que Dios está al control de todo lo que sucede y que Dios está al control de todo lo que sucederá. Y la soberanía creyente debería darle paz. ¿Cómo expresa él su conocimiento de la soberanía? Lo expresa de la siguiente manera. Versículo 4, sigan conmigo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿De dónde salieron estos hombres? ¿Se sorprenderá Dios? ¿Algo tomará de sorpresa a Dios? Por supuesto que no. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Cuando nosotros vamos a la Biblia y nosotros leemos el Proverbio 16:4, Proverbio 16:4, dice la palabra del Señor. Todas las cosas, cuando dice todas es todas, las ha hecho Jehová para sí mismo. Ahí está nuestro primer conflicto. ¿Para quién Dios creó las cosas? Nosotros no creemos que somos el centro del mundo. Nosotros creemos que somos el ombligo del universo. No, el dueño de esta historia es Dios. Nosotros somos polvo, nosotros somos pecadores, nosotros somos moléculas que por la gracia de Dios respiramos y estamos vivos. Y eso debería llevarnos a vivir con agradecimiento y con gozo en esta vida. El hecho de estar aquí hoy sentadito con aire acondicionado, algunos hasta almorzaron gratis y todo, y estar aquí gozándonos, eso debería llevarnos a un nivel de gratitud con el Señor. No importa si tienes un solo par de zapatos, si no tienes carro, si estás viviendo en una casita de 4x4, somos dichosos, mi hermano.
estamos completos. Pero lo que quiero que quede en tu mente, Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová. ¿Para quién las hizo? Para sí mismo. Y continúa el versículo, aún el impío para el día malo. Y ahí viene nuestro segundo conflicto. Entonces Dios permite la maldad. Mi hermano, Dios está en control de todo lo que existe en el mundo. Y Dios tiene un propósito con todo lo que pasa. Y Dios está cumpliendo su plan de redención por toda la Biblia. Dejar de confiar en un Dios soberano que está en control de todas las cosas es lo peor que nosotros podemos hacer. Nosotros somos muy fáciles de sorprender. Por ejemplo, tú ves una persona que hoy se llega bien contigo, que te tiene cariño, y de pronto mañana está hablando más de ti, o está hablando en lo oculto, o está haciendo cosas en contra tuya, y tú te sorprendes y tú dices, ¡oh! Yo no me esperaba eso de esa persona. Con Dios no pasa así. A Dios nada lo coge de sorpresa. Dios está en control de todo lo que va a acontecer. Esos falsos maestros sorprendieron a Judas, y ahora vamos a ver cómo llama a la iglesia a ser responsable, pero ahora les está recordando la soberanía. A Dios ese evento no lo sorprendió. A Dios ese evento no lo cogió de sorpresa. Dios sabe los adversarios, cuándo aparecerán en escena y quiénes son. Dios sabe que no triunfarán. Ahorita cantamos, la iglesia prevalecerá. Nosotros cantamos teología, pero nos cuesta creerla. A nosotros nos es más fácil, dice un pastor amigo mío, cantar teología que creerla. Nosotros cantamos las verdades, pero no las creemos. Dios sabe que ellos no triunfarán, el mal no triunfará. Y esto debe animarnos a mantenernos fieles, predicando fielmente la palabra de Dios, aunque surjan detractores, aunque se levante resistencia, la verdad de Dios triunfará. Venga lo que venga, sigamos predicando fielmente el evangelio. Surjan oposiciones, surjan críticas, surja lo que surja, seguimos predicando fielmente el evangelio, porque al final Dios triunfa y el diablo va a perder. Entonces Judas, como entraron encubierto, para que no nos quede duda, va a exponer el perfil de los falsos maestros. Si ahora nosotros tuviéramos falsos maestros aquí, Judas nos va a ayudar con 3 características para que nosotros aprendamos a detectarlo. Yo creo por la gracia de Dios que aquí no hay ningún falso maestro, pero puede venir en el futuro. Puede que en la membresía se nos una alguien en el futuro que sea un falso maestro y que esté provocando alejarnos de la sana doctrina y llevarnos a terrenos pantanosos, terrenos difíciles para que la iglesia se hunda. ¿Cómo podemos saber que estamos frente a un falso maestro que está buscando esto? Judas traza un perfil. ¿Y cuál es el perfil de Judas? Versículo 4, dice que esos hombres estaban destinados para esta condenación. Dios está al control de esto. A Dios no se le escapó eso. Pero él continúa. Esos hombres dice que son impíos. Ahí está la primera característica. Son hombres impíos. El diccionario Baine lo traduce, no meramente irreligiosos, o sea, son personas que pueden vestirse como cristianos, hablar como cristianos, comportarse como cristianos, sino actuando en rebelión contra las demandas de Dios. Pero son personas que en el fondo no se someten a lo que Dios enseña. Son personas aún dentro de la iglesia, quizá cuando nadie los conoce, pero en el fondo, en su casa, en diferentes lugares, viven como si Dios no existiera. Aquí se saben portar como cristianos, pero cuando llegan a su casa, la manera de vivir, de comportarse, lo que dice, es que ellos no creen en la existencia de Dios. ¿Qué muestra eso? El carácter. Entonces, lo primero que vemos, ¿cómo identificar a un falso maestro? Son impíos. Y el ser impío, ¿qué nos muestra? Su carácter. Por eso Pablo le dice a Timoteo y a Tito, entre las cualificaciones que le da en 1 Timoteo 3 y Tito 1, para ser pastor y para ser diácono de la iglesia, le dice, miren el carácter, miren el carácter. Carácter es bien importante. La segunda característica del perfil, ¿cómo son estas personas? Dice que son libertinos, son libertinos. ¿Cómo lo dice Judas? Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y usted me dice, bueno, pastor, ¿y qué es eso
del libertino. La palabra en griego es alcegía, contiéndenla ahí. Son personas que sus pasiones no están redimidas. Ellos pueden decir ser creyentes, ellos pueden creer que son creyentes, pero no controlan sus pasiones. Ellos viven como ellos quieren y no como Dios le pide que deben vivir. Son personas que delante de las personas viven para Dios, pero en secreto viven para complacerse ellos mismos. El que tiene oído para oír, oiga. Personas que se pueden disfrazar en su vida oculta, llevar una doble vida como conocemos muchos sacerdotes y muchos pastores que hacen, pero también son personas que en lo oculto no traen gloria a Dios con las cosas que hacen para autosatisfacerse en vez de vivir para la gloria de Dios. Ahí, cuando nadie los ve o los conoce, no son sinceros. ¿Saben la canción antigua de Zoran Romero? Ahí soy sincero, ahí la apariencia de piedad se va. No, estas personas, cuando nadie las ve, no son sinceros. Son todo lo contrario. Tarde o temprano, este vicio desenfrenado se empieza a desatar y la lascivia sale a la luz. Dios siempre nos muestra quién es cada quien, porque Dios está al control de la historia. Por eso, en un sentido, vamos a verlo ahorita, y no me quiero adelantar, no lo puedo decir. En un sentido, tenemos que hacer algo, pero en otro sentido, y quise empezar por aquí, podemos descansar en la soberanía de Dios, porque nadie ama a la iglesia del Señor como el mismo Señor. ¿Por qué? Porque los que son impíos, el Señor está al control de eso, Él sabe quiénes son, y Él sabe cuál va a ser su final. Pero segundo, Dios va a triunfar. Pero tercero, los maestros impíos, ya sea vivos o muertos, pero al final se conoce. Después que se muera, te enteras que era de un lugar secreto, de una cosa secreta, pero en algún momento nos enteramos quién es cada uno. Y lo segundo que vemos aquí, en esta cualidad, es su conducta. Entonces, observemos el carácter de las personas que se unen a la iglesia, pero también observemos la conducta. Preguntémosle, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿En qué te distraes? ¿Qué lugares visitas? No, yo soy bien llevado. Yo voy a una discoteca de transvesti los sábados por la noche y los domingos vengo a la iglesia. Pues yo soy bien sociable. Se nos tiene que prender un bombillo rojo. Y lo digo con respeto, si aquí hay homosexuales, si aquí hay lesbianas, yo le pido al Señor que regenere sus corazones, que cambien sus vidas. Y para ustedes hay salvación y hay esperanza. Yo no lo digo para ofender a nadie. No quiero que se malinterprete eso. Lo digo porque si usted está aquí, aún siendo homosexual, aún siendo lesbiana, pero no le importa, no le interesa, entonces mi invitación es que se arrepienta, porque usted tiene una vida que no le agrada al Señor. Su conducta no muestra que usted es un creyente regenerado. Y por último, ¿cómo más son estos falsos maestros en el fondo de su corazón? Dice nuestro versículo 4. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el fondo ellos son incrédulos. Porque nadie que de verdad cree en Dios, nadie que de verdad tiene la fe salvífica en Dios, puede vivir de esa manera. ¿Podemos pecar? Sí, pero el Espíritu Santo te contrita. ¿Podemos pecar? Sí, pero Dios te va santificando. En algunos es más largo, en algunos es más rápido, pero de alguna manera tú no puedes ser la misma persona que eras hace 5 años, que eras hace 10 años, si ya te convertiste hace 10 años. El Espíritu Santo tiene que ir transformándote y esa es la evidencia verdadera de que usted es un verdadero creyente. Si en su vida no está pasando nada, es porque usted no es un verdadero creyente. Estas personas son incrédulas, no son verdaderos creyentes. Dudan de Cristo, dudan de que Cristo sea Dios mismo y son incrédulos en el fondo de su ser. Lo que dicen que creen y la manera en que viven no tiene concordancia. Ellos dicen que creen en una cosa, pero con sus hechos niegan todo lo que dicen creer. Tito 1:16 dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Dicen, yo creo en Dios. Vamos a ver tu carácter. Le golpeas a tu esposa. Porque cualquiera le puede dar una mala respuesta a la esposa y no significa que está bien. Debemos arrepentirnos y pedirle perdón a nuestra esposa. Pero si tú golpeas a tu esposa todos los días, tú la maltratas todos los días, posiblemente tengamos que evaluar. Y no es lo que hace, que no te importa. O sea, lo terminas de hacer
y tú te sientes como si nada. Hay que evaluar el carácter. Tú vienes a la iglesia, diezmas, ofrendas, vienes a los cultos, das una clase, predicas en el púlpito, pero cuando toda tu familia se acuesta, prendes el celular y te pones a ver pornografía, cuando nadie te ve. Tenemos que revisar tu regeneración. Porque si estuvieras atado, estuvieras pidiendo ayuda, estuvieras asistiendo a los pastores, a los maestros para que te aconsejen, para decirle, mira, tengo una lucha con la pornografía, pastor, ayúdame. Tengo una lucha con la ira, pastor, ayúdame. Y ahí se ve el pecado, pero de un corazón regenerado que el Espíritu Santo está actuando en él en arrepentimiento. No estamos hablando de legalismo, de que no pecamos. Estamos hablando que si tú eres un verdadero creyente y tú pecas, tú estás en un combate, en una lucha con el pecado, en la lucha de la santificación. Entonces debemos evaluar en las personas que entran en la iglesia carácter, conducta, pero debemos evaluar también la fe. Si las personas de verdad creen en Dios y creen en Jesucristo. Si las personas creen de verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si las personas creen de verdad que Jesucristo es el Señor soberano. ¿Se acuerdan ahí Jesucristo con Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Cristo? Es aquí, yo llevo tanto tiempo con ustedes y todavía ustedes me dicen, muéstranos al Padre y nos basta. Al momento sus ojos fueron abiertos. Los creyentes debemos creer que Cristo es Señor y Salvador del universo. Si una persona llega a la entrevista de membresía y nos dice que no cree que Jesucristo es el Señor, no puede ser miembro de la iglesia, no está convertido. No, pero yo creo que Dios creó la tierra, yo creo que no sé, que hubo diluvio, yo creo. Si no crees en Cristo para salvación, si no crees que Jesucristo es nuestro Señor soberano, no eres salvo. Es parte del paquete de la fe. Judas, al ver su estilo de vida, podía afirmar que Jesucristo no era el Señor de sus corazones. Entonces, lo primero que hemos visto es la causa. Ya sabemos la causa por la cual la escribió. Lo segundo que vamos a ver, pudiera poner inciso B, ¿cómo debemos responder? Nosotros ahora en la iglesia de pronto nos damos cuenta que hay falsos maestros, que hay personas que entraron encubiertos, pero que en el fondo de su corazón lo que querían hacer era dividir la iglesia, enseñar sus propias enseñanzas, no respetar las enseñanzas de la iglesia. El inciso B, ¿cómo debemos responder? La respuesta es diligentemente. Hay que ser diligente, hay que actuar, hay que ser rápido. Versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mi micrófono está muy alto. Lo podemos bajar un poquito porque yo me lo siento alto y me es incómodo. Cuando siento algo extraño me paso trabajo para concentrarme. Gracias, mi hermano. Escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, ¿qué es lo segundo que vemos aquí? Que estas personas fueron diligentes. Mire el texto de nuevo. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Judas era un maestro y era un buen siervo, y como buen siervo y maestro, como pastor que era, porque Judas era un pastor, Judas quería escribirle a estos hermanos. Si usted va a Primera de los Corintios, capítulo 9, verso 5, el apóstol Pablo en Primera de los Corintios, capítulo 9, verso 5, le dice a los creyentes de los Corintios, ¿acaso yo no tengo el derecho de traer una esposa conmigo como los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Entre los hermanos del Señor estaba Santiago, ¿recuerdan? Jacobo, y está Judas. O sea, Judas tenía con su esposa y los otros apóstoles un ministerio itinerante. ¿Qué significa eso? Que estaban un tiempo aquí predicando, plantaban iglesias, pero después estaban otro tiempo en otro lugar, vivían un tiempo allí y plantaban iglesias. Entre las cosas que Pablo dice que tenían esposa y que tenían un sostén a tiempo completo. Después Pablo sigue hablando y dice, ¿acaso yo no tengo también derecho de poder estar a tiempo completo dedicado seriamente a predicar el evangelio y tener una esposa conmigo? Y al final es lo que les va a enseñar, que aún aunque él no tuviera nada de eso, él iba a seguir predicando, porque su corazón, aunque lo correcto era que Corintio hubiera dicho, con el dinero que tenemos, vamos a ayudar con una pequeña ofrenda para que Pablo esté a tiempo completo y vamos a buscarle una esposa. Corintio nunca lo hizo, lo hicieron los pobrecitos que estábamos viendo hoy con el hermano William,
Pero el punto es que aún así Pablo dice, aunque no aparezca nada, yo sigo sirviendo al Señor. Pero esa es la actitud de Pablo, no la actitud que deberían tener los corintios. Regresando a nuestro punto, versículo 3, para no irnos, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación. Él tenía un deseo en el corazón de escribirle a estos hermanos de la salvación. Y él hace rato tenía ese deseo. Imagínense que ahora ustedes se alejaron de hermanos de sus diferentes países y ustedes tienen el deseo de escribirles una carta hablándoles de la salvación, hablándoles de Cristo, hablándoles de que no se separen del Señor, de que sigan buscando del Señor. Pero los que son pastores entenderán, no siempre, aunque tengamos un deseo, lo podemos hacer. A veces la gente está muy cargada y uno le va dando prioridad a otras situaciones. A veces tienes 10 hermanos para aconsejar, pero hay uno que de verdad lleva un poco más de velocidad. Hay otros que quizás le puedes pasar una predicación, otros que pueden esperar un poco. Y a veces uno tiene tantas cosas que uno no puede con todo y va dándole prioridad. ¿Cuál es el punto este? ¿Qué cambió todo? Él les quiere escribir algo importante de la salvación. No lo hace, no había podido. Pero miren de pronto lo que pasó. Y dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, ahora dice, me ha sido necesario escribiros. Algo cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Que ahora él se enteró que ya habían falsos maestros dentro. No es igual que tú te enteres que tus amigos están bien y tú les quieres escribir algo lindo de Cristo, de la salvación, que ahora tú te enteres que en la iglesia que tú estabas se está dividiendo la iglesia, está entrando la herejía. Es como que tu corazón ahora salta y tú dices, espérate, ahora se paró el mundo y ahora esto hay que atenderlo. Y ahora él tuvo que sacar tiempo urgente. ¿Por qué? Porque el peligro es inminente. Lo que quiero que vean es la realidad de que se cuelen falsos maestros en la iglesia y por qué todos como iglesia tenemos que estar pendientes. La palabra pilas se puede decir, yo creo que en Colombia, ¿no? Dicen pilas, tenemos que estar pilas, tenemos que estar activos, tenemos que estar pendientes, mi hermano, porque el diablo no descansa. Nosotros mismos, el diablo no duerme. Y la manera más fácil que el diablo tiene para dañar el evangelio es entrando falsos maestros en la congregación y dividiendo a las congregaciones. Esta carta Judas la escribió probablemente alrededor del año 50 después de Cristo y le está escribiendo, como dice el versículo 1, a un grupo de creyentes, posiblemente judíos cristianos que estaban esparcidos por toda Asia. Les dejó saber, como le habíamos dicho, el deseo que él tenía de escribirlo, por qué no les había podido escribir. Y ahora les habla de la imperancia, de la necesidad de escribirle ahora mismo. Lo segundo ahí que tenemos que ver entonces es que debemos ser diligentes cuando llega la herejía. No es opcional, porque se convierte en un asunto de vida o muerte para la iglesia y para el progreso del evangelio. ¿Qué fue lo que cambió? Que se descubrió el plan de los falsos maestros. Ahora se convierte en una necesidad y en efecto lo hace, le escribe, dejándoles saber qué deben hacer. Y por último vamos a analizar, inciso C, qué debemos hacer. Hemos visto la causa, hemos visto cómo debemos actuar de manera diligente y ahora por último yo quiero que nos percatemos qué debemos hacer. Nosotros debemos velar por la doctrina de la iglesia, debemos velar por la sana doctrina que no sea atacada. Es una responsabilidad de toda la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Y por último, vamos a verlo. Y lo que debemos hacer es defender nuestra fe. ¿Cómo él lo dice? Me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él les pide, mis hermanos, les ruego, ahí viene la palabra paracaleo, exhortándole, les ruego, les suplico, los invito, ¿a qué cosa? A que contiendan por la fe, contiendan por su fe. El término aquí para contender es un término en el griego que puede ser utilizado como un término de deporte o militar, Y lo que indica que sea un término militar o deporte es que conlleva mucho esfuerzo. La transliteración de esta palabra es agonizar.
Esta palabra en el original, cuando tú la llevas al idioma de nosotros, significa agonizar. Mis hermanos, ustedes tienen niños pequeños. ¿Cómo es para ustedes cuidar su hogar de que los niños pequeños no traigan ideas de los otros niños de la escuela? De que los niños pequeños no traigan ideas de los primitos que no son cristianos. Si estuvieron un rato en casa de los primitos que no son cristianos. O aquí no puedo decir los amiguitos del barrio porque aquí los niños no tienen amiguitos. Pero en nuestros países era de los amiguitos y el niño llega a la casa y te está ahí. ¿De dónde sacaste esto? Y de pronto si es varón está haciendo el gesto de una mujer porque la maestra es mujer. Y entonces se le pegan los gestos y dice, mira, si no, eso es de mujer, eso es de hombre. O sea, el hombre actúa diferente y si es hembra, estás allí. Y eso lleva a una agonía, eso lleva a un trabajo constante que cansa. Imagínense en cuánto más velar la sana doctrina de la iglesia no es un trabajo que cansa, que fatiga. Por eso necesitamos a toda la iglesia pendiente. Porque mientras más estemos pendientes, menos le toca a una, a dos o a tres personas. Toda la iglesia debe estar pendiente. Estamos en combate y es un trabajo fuerte. Esa es la idea que quiere comunicar. ¿Por qué deben contender? ¿Qué dice nuestro texto? ¿Por qué deben contender? Por la fe. ¿Qué cosa es la fe? En este contexto, la fe se refiere a la salvación de nosotros como creyentes. La fe tiene que ver con el conjunto de doctrinas que nosotros creemos como creyentes que lleva a la salvación. Nosotros debemos defender y luchar por esas doctrinas que no sean dañadas. Pero note algo que dice nuestro texto. Y nuestro texto dice, ardientemente por la fe que ha sido, ¿cuántas veces? Una vez dada a los santos. ¿Y eso qué tiene que ver? Que ya la fe fue entregada una vez a los santos. Ya de manera verbal, de manera literal, los apóstoles nos entregaron el conjunto de doctrina que habla de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ya nosotros tenemos en esta Biblia en concreto el evangelio de la salvación. Ya nosotros tenemos en concreto la fe que nosotros tenemos que defender. ¿Qué toca? Estudiarla y defenderla. El Nuevo Comentario Americano dice, aquí tenemos un reconocimiento temprano de que la base de la fe cristiana está en la enseñanza de los apóstoles y que cualquier desviación de sus enseñanzas es poco ortodoxa. O sea, si nosotros nos separamos de la enseñanza de los apóstoles, ya eso es herejía. ¿Cuál es la manera de mantenernos fieles? Mantenernos en las enseñanzas de los apóstoles. Vamos conmigo en versículos 17 y versículo 20, que en el futuro lo predicaremos de una manera más completa. Pero ¿qué dice el versículo 17 y el 20? Dice en el 17, pero vosotros, amados, tenéis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué debían tener memoria? De lo que los apóstoles les habían dicho. ¿Qué dice el versículo 20? Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Dónde debían poner el fundamento? Sobre la fe que ya estaba puesta, sobre las enseñanzas que ya tenían. ¿Qué dice Pedro? Pedro la llama la doctrina de los apóstoles, en Hechos capítulo 2. Pablo la llama y le dice a Timoteo, le recomienda a Timoteo que proteja su fe. O sea, es una fe que ya una vez fue transmitida, ya una vez fue pasada. Por lo tanto, no se toleran suplementos o correcciones. El Evangelio de Jesucristo ha recibido su completa explicación a través de los apóstoles. Ya nosotros tenemos nuestra fe. Ya nosotros tenemos el Evangelio de Cristo. Por eso cualquier persona, cualquier secta religiosa que venga a añadirle o a quitarle a ese conjunto de doctrina es una herejía y no debemos escucharle porque ya tenemos la enseñanza completa. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Hebreos 1, versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y qué quiere decir eso que nos ha hablado por el Hijo? Que a través de Cristo nos está enseñando lo que necesitamos entender y conocer. Los primeros cristianos siempre entendieron que el canon de las Escrituras debía limitarse a los primeros escritos que explicaban la muerte y la resurrección de Cristo.
nosotros debemos centrarnos en las enseñanzas de Cristo, debemos centrarnos en las enseñanzas de los apóstoles y en todo el Antiguo Testamento, por supuesto. Pero después de eso, no debemos agregar nada. No, pero lo dijo, no quiero decir nombre, cualquier personaje histórico, Lutero. Si no está en la Escritura, no está. Nosotros nos limitamos a lo que dice la Escritura. Nuestra fe es una fe de la palabra. Cuando nosotros vamos al contexto remoto, nosotros podemos observar que este es el mismo modo operandis, no sé si saben lo que es esa palabra, la misma manera de operar que tiene aquí Judas con esta situación, es la misma manera de operar que tenía Pablo. Vamos todos juntos a Gálatas capítulo 2, versículos del 3 al 5, Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Dice la palabra del Señor en Gálatas 2, versículos del 3 al 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Escuchen esto, la misma situación, con otra teología, con otra situación, pero es lo mismo. Y esto siempre entran iguales, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ahí están los legalistas, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Y ahí lo vemos con Pablo. Le pido que vaya a 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1. Sí, se me olvidó decirle que dejara Gálatas marcado. Vamos a leer un poquito la Biblia, 2 de Pedro 2.1. Pero bueno, usted me escucha, yo lo busco y usted me escucha. Y dice 2 de Pedro 2.1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué había en el Antiguo Testamento? Falsos maestros. ¿Cómo se sabía? Porque lo que profetizaban no pasaba en el futuro. Y de hecho el Antiguo Testamento dice que cualquiera que profetizara algo y no sucediera, debía escoger un saboruco, una piedra, una roca, una estalactita, y le caían a piedra entre todas las personas. ¿Qué continúa diciendo? ¿Qué le continúa diciendo Pedro? Pedro escribe alrededor del año 64. Judas posiblemente escribió alrededor del año 50. De alguna manera ya Pedro conocía las situaciones que pasaban. Y Pedro dice que como mismo habían profetas falsos en el Antiguo Testamento, y dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, escuche bien, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Por eso usted muchas veces nos escucha hablar que como iglesia hay doctrinas secundarias que no nos tienen que dividir. Hay cosas secundarias, terciarias con las cuales podemos convivir. Pero hay una doctrina que tenemos que estar de acuerdo. Y es la doctrina que rodea los hechos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso es de lo que hablan ellos constantemente. Nosotros tenemos que estar pendientes, y no es que las otras doctrinas no son importantes, pero ese es medular si queremos caminar juntos, a pesar de las diferencias que podemos tener como creyentes. Ese es el contexto remoto. En el contexto inmediato, posiblemente Judas está enfrentando a uno de los precursores del gnosticismo. En el futuro va a surgir un movimiento que son los gnósticos, que van a poner en duda todas estas enseñanzas de la muerte de Cristo con sus diferentes variantes, si Cristo fue Dios, si no fue Dios, si Cristo bajó en Cristo, pero cuando iba a ascender volvió a subir, y había todo tipo de movimientos que lo que querían al final era negar que Cristo era verdaderamente Dios, que Cristo se encarnó, que Cristo murió en una cruz, que Cristo resucitó al tercer día. La herejía siempre ataca el corazón de Cristo. Por eso decimos con confianza, los testigos de Jehová son herejes, los adventistas son herejes, porque atacan directamente la doctrina de Cristo. Los mormones que salen por YouTube, o ya salen por YouTube, cuando te vean en YouTube un comercial que te dice, ¿quieres pertenecer a los santos de los últimos? Bórrala, no la veas, si está sólido, escúchala, porque son unos herejes, le añaden a las escrituras, le quitan a Cristo y le ponen y hacen lo que quieran. Corran, que sus vidas corran de esa persona. Ahora, Judas está enfrentando a esos precursores.
Toda falsa enseñanza tiene sus precursores. Cuando usted ve la enseñanza de esos hermanos que cité, por citarle algunos, usted puede buscar un rastro en la historia. Usted ve cómo los testigos de Jehová, de dónde salieron los testigos de Jehová. En los primeros años, las mismas personas que surgieron, que también estaban poniendo en duda que Jesucristo era Dios. Y asimismo con cada uno de los movimientos religiosos, usted puede rastrear en la historia que ya tienen un génesis en algún momento de la historia. Recuerden en algún momento, mis hermanos, ustedes se acuerdan de Judas, no este Judas, el otro Judas. El otro Judas era uno de los 12. El otro Judas comía con los 12. El otro Judas se bañaba cerquita de los 12. No sé si se bañaban juntos, pero en algún momento se bañaban y él se bañaba ahí. Dormía con los 12. Hacía todo con los 12. Y al final, ¿qué hizo? Traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Uno nunca sabe cuándo un falso maestro va a traicionar hasta que traiciona. Pero en algún momento se sabrá. Por otra parte, nosotros vemos a Pablo con Pedro. Por eso le pedí que no se fueran de Gálatas 2. Yo voy a leer Gálatas 2 de nuevo, los versículos del 11 al 12, para ver un ejemplo positivo. Vimos el ejemplo de un traidor, una ilustración de un traidor. ¿Quién era el traidor? El maestro encubierto, Judas. Eso nos puede dar claridad cómo, hasta qué punto un maestro puede meterse de manera encubierta en una iglesia. Ahora, Judas capítulo 2, versos del 11 a 21, vamos a ver un ejemplo de qué deberíamos hacer si eso pasa. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué es eso de contender ardientemente? Que el otro Judas, lo voy a volver loco, el otro Judas, el hermano del Señor, nos está enseñando, el hermano humilde, que tenía un hermano famoso que se llamaba Cristo, que tenía otro hermano importante que se llamaba Jacobo, pero que a él eso no le importaba para vivir para la gloria de Dios y para también escribir y para también hacer lo que tenía que hacer. Aunque él no fuera el que tenía todas las luces, eso a él no le molestaba. Y ese Judas nos está diciendo como iglesia hoy, después de tantos años, el Espíritu Santo, Dios a través de la Biblia, nos está diciendo tenemos que defender la fe. Como iglesia tenemos que defender la fe. Pablo nos trae un poquito de claridad en estos versos, versículos del 11 hasta el 21. Y usted se preguntará, ¿y si es un pastor? Si es uno de los pastores de la iglesia, ¿qué hago? Si es el presidente de la convención, si es qué sé yo qué cargo le quieran poner usted. Dice Pablo, le está escribiendo a los Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, uno de los apóstoles, y él era el menor de los apóstoles, él entró después en el ministerio apostólico que él, pero sin embargo, por amor a la gloria de Dios y por amor al evangelio dice, le resistí cara a cara. ¿Por qué? Porque era de condenar lo que estaba haciendo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Le suena eso? A las ilustraciones del principio, a lo que hemos visto después. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún a Bernabé, otro líder sólido, lo arrastró. Porque lo que pasa es que una persona empieza con un carácter ahí medio fluctuante y empieza a arrastrar a todos los demás, a empezar a estar en, no sé qué palabrita, la salsa, no sé cómo estar en eso y en eso y en eso, y a ir cediendo y a ir creyendo. Aún a Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. No eran transparentes, eran hipócritas. Pero cuando vi que no andaba rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿qué le está acordando? La enseñanza de los apóstoles, el evangelio de Jesucristo, ahí tenemos que ir siempre. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y recuerda, precioso, hermoso, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, perdón. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Y qué está haciendo Pablo? Dándonos el ejemplo de tener que llamar a un líder que empezó antes que él, un apóstol que empezó antes que él, llamarle la atención porque no está viviendo rectamente para la gloria de Dios. ¿Cuál es la invitación, mi hermano? Como iglesia, ya sea un pastor, el líder de la alabanza, el coordinador de cualquiera de los equipos que tenemos en la iglesia, un diácono, cuando usted ve a alguien que está viviendo fuera de la palabra de Dios, estamos llamados a confrontar a esa persona para la gloria de Dios y por el bien del evangelio. Estamos llamados a llamar a esa persona, a llamarle la atención. Nosotros tenemos en la Biblia un ejemplo negativo de una persona o un ser que no se sometió a Dios. Y el ejemplo más negativo y más grande que tenemos de una persona que entró encubierta haciéndose pasar por otra cosa y que al final hizo otra cosa fue Satanás mismo. Satanás se rebeló contra Dios. Satanás estaba en la presencia del Señor gozando de todas las cosas del Señor y no solo se rebeló contra Dios, sino que una tercera parte, 3 partes de los ángeles del cielo de Dios se los llevó con él para que le dieran la espalda a Dios. Satanás llegó a la tierra y desde que llegó comenzó un ministerio de mentiras. Satanás engañó a Adán y Eva. ¿Recuerdan cómo engañó a Adán y Eva? Después que engañó a Adán y Eva, Satanás quería engañar a Job. ¿Recuerdan cómo fue ahí donde estaba Job? Para engañarlo y para engañar y para hacer todas sus artimañas para que Job cayera y maldijera el nombre de Dios. Por último, Satanás trató de engañar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo respondió nuestro Señor Jesucristo? Escrito está, escrito está, escrito está. Por eso es nuestra invitación siempre a que sigan conociendo el carácter de Dios, a que sigan conociendo de la palabra, porque de qué manera nosotros vamos a detectar las herejías que entran en la iglesia si nosotros mismos no sabemos nada de doctrina. Si nosotros mismos no sabemos qué significa que Dios es omnipotente, nosotros no significa qué cosa es la gracia de Dios, qué es la misericordia de Dios. Por eso Dios nos está llamando, iglesia, despierta, estudiemos la palabra. Y la manera de cuidar la iglesia es estudiando la palabra. Como con los falsos maestros, su sentencia ya estaba dictada. ¿La sentencia de quién? De Satanás. Ya Satanás tiene una sentencia. ¿Cuál es la sentencia de Satanás? Que va a ser lanzado en ese lago de fuego. Al final Satanás va a perder. Y lo interesante de esto es que Satanás sabe que va a perder. ¿Qué ha tratado de hacer Satanás desde el inicio? Satanás ha tratado de dañar el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Desde el comienzo, usted rastrea desde Génesis hasta Cristo y Satanás ha tratado de impedir que Cristo nazca, dañando la secuencia del linaje de Cristo. O sea, Cristo nació un día, pero Él viene de un linaje de su madre. Satanás completamente, constantemente, no tenemos el tiempo para verlo ahora, estuvo tratando de dañar el nacimiento de Cristo. Como no lo pudo lograr, porque Cristo nació, no solo nació, vivió en esta tierra sin pecado, no solo vivió, murió por nuestros pecados y no solo murió, resucitó al tercer día, no solo resucitó, sino que está a la diestra de Dios intercediendo por todo el que está aquí, que ha querido y se ha arrepentido. Usted tiene a Cristo como abogado defensor en el cielo, defendiéndole delante de las acusaciones de Satanás. Entonces, ¿qué hace Satanás ahora? Él quiere engañar a los creyentes. Y comienza su ministerio de mentira para engañar a todo el que pueda engañar. Una de las maneras de hacerlo, introduciendo falsos maestros en la iglesia. Personas que lleguen con una apariencia de piedad. Personas que lleguen con un aspecto religioso. Personas que saben hablar religión. Pero tenemos que ver su carácter. Tenemos que analizar cómo es en su casa. Cómo es en su centro de trabajo. ¿Qué piensan las personas de esa persona? Tenemos que ver su conducta y hacer preguntas como: ¿qué haces en la noche? ¿Dormir y callar o ver pornografía? ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿Para quién vives? Tenemos que tener presente en qué está basada su fe y sentarnos en qué cree. ¿Por qué lo cree? ¿Sabes que creemos esto? ¿Crees algo diferente? No, yo no creo nada diferente. Ok, seguimos adelante, vas a ser pastor. Porque no puede pasar que después de 4 o 5 años salgas con que tú no creías eso, que tú creías otras cosas y que ahora quieras dañar la iglesia. No puede ser, mi hermano. No es bíblico. A Dios no le agrada. Por eso debemos estar evaluando permanentemente si nuestro caminar, y ahora es una invitación personal a cada uno,
es congruente con lo que decimos creer, porque podemos hacer mucho daño. Podemos estar diciendo que creemos una cosa, pero viviendo de otra manera. Si tú eres un falso maestro y estás aquí, lo voy a volver a decir. Si tú estás aquí entre nosotros y todavía tú eres un falso maestro, porque tú sabes que en tu corazón tú tienes ese plan que en el futuro tú vas a cambiar la palabra de vida y va a ser diferente y vas a hacer tus verdaderas doctrinas porque las de nosotros están heréticas. Yo te pido delante de Dios y de parte de Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete porque le vas a hacer daño a la iglesia de Jesucristo. Y no es la voluntad de Dios que entres encubierto. Mejor habla lo que está en tu corazón, habla lo que piensas. Si tú eres un falso creyente, no solo un falso maestro, un falso creyente, y tú crees que vas a estar aquí y que al final vas a hacerle daño a la iglesia, arrepiéntete. En Cristo hay esperanza. Ven a Cristo, corre a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y gózate en el Señor. Gózate de estar en una iglesia que quiere traerle la gloria al Señor. Arrepiéntete ahora, arrepiéntete ya y no sigas llevando una vida de doble moral. Cree en Cristo para salvación. Si tú estás aquí y no eres creyente, cree en Cristo para salvación. Quiero dejar unas aplicaciones prácticas para terminar y con esto termino. Pastores y futuros pastores que están aquí hoy, ustedes están llamados a velar por el rebaño de Cristo. Usted va a 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Pedro le dice a esos pastores, pastoreen el rebaño, supervisen el rebaño, velen por el rebaño. Y en el versículo dice, cuidando de ellos con ánimo pronto. Si el pastor tiene que estar, pero ahora tengo que velar, pero ahora, mejor no entres a ser pastor. Es con ánimo pronto. No siempre se podrá hacer todo en el mismo momento, no siempre se podrá hacer todo cuando los hermanos quieren. Imagínense en 100 hermanos y 2, 3, 4 pastores, ni a 20 hermanos por pastores damos. Para atender 20 situaciones en una semana, no se puede. Habrá que darle orden de prioridad, habrá que atenderla, pero debe ser con ánimo pronto y debe ser cuidando por el rebaño. Pero esa disciplina de cuidar el rebaño no es exclusiva de los pastores. Ustedes tienen gran responsabilidad en esa tarea. Judas, en el capítulo 1, en el versículo 1, nosotros vemos cómo él le escribe a un grupo de creyentes. En Judas 1:1 no dice a los pastores o a los diáconos o a los líderes de ese lugar, sino que a quién le está escribiendo. Miren en el versículo 1, le está escribiendo a un grupo de creyentes. Cuando usted llega al versículo 4, le está hablando a un grupo de creyentes. Cuando usted llega al versículo 17, y yo no estoy en Judas, por eso no lo veía. Cuando usted llega al versículo 17, le está hablando a un grupo de creyentes. Cuando usted llega a los versículos del 20 al 23, le está hablando a un grupo de creyentes. Y les está hablando en términos de salir y entrar, quitar, arrebatar. O sea que hay una lista clara de personas de las que se sale, de las que se entra, de las que se puede volver a entrar. Tercera aplicación práctica. Cuando Pablo habla de cuando Judas habla de contender, veremos que la idea no es exclusivamente confrontar cuando aparezca el problema, sino, y lo vamos a ver más adelante, estar constantemente enseñando la verdad. Cuando él habla de contender, quizás usted ahora tiene en la mente, está bien, yo quiero empezar a apoyar el cuidar la sana doctrina. Y usted solo tiene en su mente, cuando yo vea un error, no sé si han visto los huevitos que salen en las cabecitas, y uno tiene que darle con el martillo, y le das a uno, pero sale la otra, ¿no han jugado eso? Esa no es la idea que tiene en la mente solamente, exclusivamente, esa es parte de la idea. Si sale, darle con el martillo al error, pero la idea de él va más allá que eso, y lo veremos después, en el futuro. La idea es que empecemos ya a seguir enseñando la sana doctrina, que empezamos y que continuemos enseñando de Cristo, de que a través de Cristo hay salvación, de que a través de Cristo hay redención, de que a través de Cristo hay justificación de pecado, que sigamos exaltando a Cristo y volviendo grande a Cristo y que la iglesia viva alrededor de esas enseñanzas del Evangelio. Por eso es que tratamos de mover los grupos de vida a la enseñanza. Por eso es que queremos una escuela de servidores constantemente en la enseñanza. Por eso es que queremos predicaciones que salgan de la Biblia, porque la iglesia necesita aprender para poder enseñar.
Y a medida que más enseñamos la verdad, más personas se están exponiendo a ella. Y quién sabe si Dios tiene para bien que aún un falso maestro que llegó con una mala idea, al exponerse a la predicación fiel del Evangelio, su corazón sea derretido por la palabra y caiga convertido delante del Señor. Por eso la invitación no es a jugar y que usted salga y diga, aquel de allá atrás porque tiene la camisa de cuadro. No, aquel porque tiene un bigote. No, esa no es la invitación. Déjele eso al Señor. La invitación es, sigamos enseñando el Evangelio. Sigamos enseñando el Evangelio. Prediquemos fielmente el Evangelio. En los grupos de vida, en la escuela de servidores, podemos divertirnos, pero no perdamos tiempo. Por eso como iglesia tenemos por lo menos 4 cosas que son muy importantes para nosotros. Una de ellas es la entrevista de miembros. Los que han pasado la entrevista saben que no estoy mintiendo y los hombres que nos han acompañado saben que no estamos mintiendo. Si hay algo en lo que le damos prioridad en la entrevista de miembros, no es hablar de escatología, sino que nos centramos en conocer si las personas que estamos entrevistando son verdaderamente creyentes. Nosotros queremos ver de verdad si ellos de verdad creyeron y se arrepintieron. Creo que fue Matt Derber en el libro Iglesia Deliberante. Él dijo que nosotros deberíamos cuidar más la puerta de entrada que la puerta de salida. Ustedes saben que la mayoría de las iglesias tienen la puerta de entrada abierta de par en par para que se les llene y la puerta de salida cerradita para que no se les vaya a nadie. Matt Derber nos dice, esto no es una buena práctica. La práctica bíblica es, cierren un poquito la puerta de entrada. ¡Ah! Pero van a entrar menos, que entren solo los creyentes. Que la membresía de la iglesia entren solo los creyentes, porque si no tenemos una iglesia de 300 inconversos. Y que salga todo el que quiera salir, porque si son creyentes no van a querer salir, van a querer permanecer. Entrevistas de membresía. Segunda cosa que tenemos bien importante para nosotros como iglesia, el tiempo espiritual con la familia. Dele prioridad al tiempo espiritual con la familia. Yo entiendo, mi hermano, algunos hermanos me dicen, esto es con pura gracia, con puro amor, pero yo te pido que me des tu atención. Algunos hermanos me dicen, pastor, ese día tengo una cita con mis hijos. Otros me dicen, pastor, ese día tengo que trabajar. Pastor, ese día tengo tal cosa. Yo entiendo todo eso, mi hermano. Ahora mírelo así. Si a ti te diagnostican cáncer y el doctor el único día que tiene cita es el sábado a las 9:30, ¿usted iría a la cita del doctor? ¿Usted iría a la quimioterapia o la radioterapia? ¿Por qué entonces cuando se trata de las cosas espirituales no le damos prioridad por encima de los hijos, por encima del trabajo y por encima de cualquier cosa? Si su jefe no le da permiso es otra cosa, pero a veces pedimos permiso para otras cosas, para un appointment de la salud, por tener un ejemplo. ¿Por qué? Porque para nosotros nuestra salud física es bien importante, pero estamos viviendo en un tiempo de iglesia donde a nosotros no nos interesa nuestra salud espiritual. Nosotros decimos que creemos, pero en la práctica estamos demostrando lo contrario. Corra por su vida espiritual. En ese tiempo con la familia, lo que hacemos es preguntarle qué usted está leyendo. Si está leyendo la Biblia, si no la está leyendo, qué predicadores está escuchando. Queremos orar por sus problemas, queremos estar al tanto de lo que le pasa. Por la agenda tan cargada que tenemos, son casi 100 hermanos, no podemos hacerlo el día que cada uno quiere. Porque uno quiere el domingo a las 12 de la noche, el otro el viernes a las 12 del día, es imposible. Tratamos de tener un orden para que todos puedan pasar por ahí. Les animo, mis hermanos, a velar por su vida espiritual. Lo tercero que estamos dedicándole tiempo es a la predicación expositiva consecutiva. Si Dios quiere, seguimos trabajando con un grupo de hombres. A partir de febrero del año que viene, queremos empezar en la escuela de servidores a hacerlo en un formato diferente. No puedo hablar de todo, pero en el último domingo queremos hacer algo que se llama proclamación, y es estudiar la palabra. Cómo se interpreta la poesía, cómo se debe interpretar el Antiguo Testamento, cómo se interpreta el Nuevo. Las mujeres van a estar teniendo ese taller. Las mujeres van a estar estudiando la palabra. Los hombres van a tenerlo también. Aprendamos a trabajar fielmente con la palabra. Porque cuando aprendemos a trabajar fielmente por la palabra, reducimos ese embudo por donde entra la falsa doctrina. Se va cortando y se va cortando. Y por último, bien importante, y es nuestro anhelo que la iglesia se pueda mover ahí en algún momento, es el discipulado. Una iglesia que aprende, una iglesia que enseña. Siempre le decimos, cuando se acaba el culto, acérquese a alguna persona que venga nueva, pregúntale de dónde vino, dónde está, y si usted está en la palabra, invítelo a darle el discipulado y empieza un discipulado. Si necesita un discipulado, acérquese al hermano Eliezer, acérquese al hermano Nicolás, ellos lo van a guiar, ellos le van a decir dónde están los discipulados, cómo lo pueden hacer. Acérquese a cualquiera de las hermanas también saben
¿Dónde está? Mi hermano, si un hermano falso entra en la lista de miembros, puede dañar la iglesia. Un solo hermano falso que entre en la lista de miembros puede dañar la iglesia. Pero si un pastor falso entra en la lista de miembros, desbarata la iglesia. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te pedimos que esta palabra, Señor, de alguna manera pueda mover nuestras conciencias a anhelar estudiar más tu palabra, a desearte más, a buscarte más, Señor. Ayúdanos, Dios, a pesar de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestra negligencia. Somos muy negligentes, Señor. Ayúdanos a conocerte más. Padre, vemos muchos de nosotros muy cansados hoy, muy agotados. Danos algún descanso, Señor. Danos algún refrigerio, Señor, para seguir conociéndote, para seguir viviendo para tu gloria con más fuerza, Señor. Gracias ya por las vacaciones que vienen ahorita en diciembre, Señor. Ayúdanos de alguna manera, aunque sigamos yendo a los trabajos, para tener algún descanso de ciertas cosas, a dedicarle tiempo a la familia con tu palabra y también a dedicarle tiempo de calidad, Señor. Ayúdanos a serte fiel, Dios. Ayúdanos a cuidar la iglesia a través del Evangelio, Señor. Que el Evangelio sea hermoso para nosotros, que tu palabra sea preciosa para nosotros, Señor. Confiamos en ti. Esta es tu iglesia, Señor, y la dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano.